La ciudad de Mercedes fue fundada en 1788 por el presbítero Manuel Antonio de Castro y Cariaga, con el nombre de Capilla Nueva de Mercedes. Durante las invasiones inglesas, el prócer rioplatense Manuel Belgrano se refugió de los invasores en esta localidad oriental. Fue en las cercanías de esta ciudad donde, bajo la conducción de Pedro Viera y Venancio Benavides, se realizó el llamado Grito de Ascencio, suceso que dio lugar a la Revolución Industrial. Luego, el caudillo y jefe militar Artigas estableció allí su cuartel general en el actual colegio Nuestra Señora del Huerto, y frente allí, en la actual Plaza Independencia, emitió su vibrante proclama de Mercedes el 11 de abril de 1811. Fue declarada ciudad y capital del departamento de Soriano el día 6 de julio de 1857, siendo precedida por Villa Soriano. En 1857 también comenzó a funcionar el primer teatro de la ciudad y circuló el primer periódico del departamento y de todo el interior del Uruguay, que fue realizado por los hermanos de María y de la sociedad La Constancia. Durante las revoluciones de 1863 a 1865 y de 1870 a 1872, la ciudad sufrió sucesivas ocupaciones. Finalmente, luego de la década de 1870, la paz llegó a la ciudad, lo que motivó su crecimiento. Para el año 1890, habían arribado a la zona una importante corriente inmigratoria, en su mayoría de origen italiano, que se dedicaron al comercio y a las chacras principalmente. Estos inmigrantes se agruparon en el actual barrio Italia Chico, en torno a la sociedad italiana. El puerto de Mercedes, que había sido construido en 1867 por Máximo Pérez, permitía la llegada de un importante número de barcos de carga, sobre todo provenientes de Buenos Aires, desde donde llegaban los productos comerciales, así como el turismo, que era atraído por la fama del saludable Río Negro. En 1868, la ciudad sufrió una epidemia de cólera, la que redujo una cuarta parte de su población. A esta le siguió, en 1884, la epidemia de viruela. Para esos años, la ciudad contaba con 4 saladeros, abundaban las talabarterías, existían 4 fábricas de cerveza, varios aserraderos, astilleros, fábricas de velas y jabones, hojalaterías y alguna platería y herrería. Este considerable número de industrias era favorecido por la lejanía de Mercedes respecto a Montevideo. La crisis de 1890 repercutió también en Mercedes y todo el departamento de Soriano, momento en que la moneda se desvalorizó en un 60%. Existía retraso en el pago de los salarios. El campo sufrió la pérdida de un importante número de ovinos y se paralizó prácticamente de toda la industria. Sin embargo, el comienzo del siglo XX trajo a la ciudad importantes evoluciones, entre ellas la llegada del telégrafo, la luz eléctrica y también el cine. Pero Mercedes tuvo otro gran aliciente y era el transporte, el cual se hizo presente en la ciudad por medio de diferentes vías. La llegada del ferrocarril a Mercedes. A nivel ferroviario, las vías en dirección hacia el oeste del país se dejaron en una segunda etapa, pero aún así los trenes llegarían. Mientras que por un lado se avanzaba con la línea Colonia, por el otro se avanzaba con un segundo ramal en dirección a Mercedes, desde la estación Malabrigo, que pasaba ahora a ser una estación en Empalme. Las vías llegaron a Mercedes el día 15 de diciembre de 1901, dando vida así a una historia que se remontaría a lo largo de 97 años. Al inaugurarse el ferrocarril a Mercedes, se corrió un tren expreso desde Montevideo, donde viajaban autoridades del gobierno, prensa y jerarcas de la empresa ferroviaria. Se emitieron algunas medallas conmemorativas también. El tren inaugural fue recibido por una enorme cantidad de personas, transformando a Mercedes en una verdadera fiesta. Si bien el tren llegó ese día, el 15 de diciembre, los servicios regulares, por lo pronto, comenzaron recién
el día 1 de enero de 1902. Esa fecha quedó oficialmente abierta al público la línea entre Malabrigo y Mercedes. Si bien el servicio de pasajeros fue siempre importante para la localidad, el fuerte de la línea Mercedes respondió principalmente al transporte de carga, más precisamente al transporte de hacienda. Actividad fluvial. En lo que refiere al puerto, este data del siglo XIX, tiempos en los cuales, debido al crecimiento y aprovechando las aguas que corren al costado de la ciudad, se presentaba ideal tener un sitio como él. Gran parte de su utilización tenía que ver con los barcos que llegaban desde Buenos Aires, principalmente los cargueros. Debido a la importancia de dicha ciudad, era muy frecuente ver un gran movimiento de barcos en la zona. Cuando la fama de la belleza que poseían tanto las aguas del río como la ciudad y los alrededores de Mercedes se sumó a ello al turismo, el que propició un gran avance en ese sentido para toda la región. Las balsas y el ramal ferroviario a Fraiventos. Durante muchos años, el transporte por carretera que llegaba a Mercedes era obligado a cruzar el río en una enorme balsa que unía los departamentos de Soriano y Río Negro. En 1956, y gracias a un proyecto del ingeniero francés Jean Loyot, se proyectó y comenzó a construirse un puente del tipo bivial para que a futuro tanto automóviles como ferrocarriles pudieran hacer usufructo del mismo. El puente de hormigón armado quedó terminado el día 3 de noviembre de 1963, jubilando a la vieja balsa, pero solo sería utilizado por automóviles, ya que el proyecto ferroviario seguiría estancado durante varios años. No fue hasta el día 16 de marzo de 1977 cuando es aceptado el proyecto para AFE que permitiera utilizar una parte de dicho puente para que pasaran sobre sí vías ferroviarias y concretar la construcción de una nueva línea ferroviaria con 17 kilómetros de recorrido que llegara a comunicar con la ex línea del ferrocarril Midland, conocido ahora simplemente como la línea a Fraiventos. Los trabajos comenzaron de inmediato, el día 31 de marzo de 1977, aunque es recién el 13 de abril de 1977 que se inauguran oficialmente dichos trabajos, y los trenes pasarían recién sobre el habilitado nuevo trayecto el día 20 de abril de 1979, cuando la locomotora Gans Mabak número 903 y una formación compuesta, entre otros, por el coche 957, cruzó sobre el puente, llegando a la estación Ombucitos y dejando inaugurado el nuevo trayecto que reducía en 200 kilómetros la distancia entre el litoral uruguayo y esta zona cerealera por excelencia. Servicio urbano de pasajeros. La ciudad de Mercedes, a lo largo de sus años, contó con una amplia gama de empresas que brindaron con mucho esfuerzo el necesario servicio urbano para pasajeros en la ciudad y conectando también los alrededores y cercanías con esta. Si bien no las podemos nombrar a todas, aquí dejamos un resumen de las más conocidas. Año 1920. Al aumentar la población de la ciudad, causó la aparición de empresas de transporte colectivo, las que solamente cobraban 5 centavos por sus servicios, mientras que los materos cobraban 50. Año 1927. Este año existieron algunas tentativas para la realización de un servicio urbano propuesto por el señor Pintos, quien, utilizando un pequeño autobús, llevaba a los obreros que estaban construyendo la Ruta Nacional número 2. Año 1931. La primera empresa estable se estableció recién este año por parte del señor Agripino Rodríguez, dueño del comercio ubicado en la calle Paysandú, casi La Valleja, donde se encuentra el Club Esparta, frente a la cancha oficial. Desde allí paraba el ómnibus y el pasaje de este costaba 0,5 desde la Plaza Nueva a la del Fútbol. Su chofer era Arturo Miranda y el guarda Alberto Aquistapase, conocido como El Torito. Hicieron funcionar una línea con un ómnibus abierto por ambos lados, con asientos a todo lo ancho. Por fuera tenía un pisapiés largo por donde se acercaba el guarda. El vehículo era un Ford modelo T del año 1921. A posterior se utilizó un ómnibus cerrado fabricado por la empresa americana Reo, quien sustituyó al primitivo Ford 4.
Año 1938. Los sucedió Omar Bomio, con Miranda y Agripino como choferes de las empresas. Bomio atendía la agencia Ford en la calle Artigas, esquina Rodó, y junto con Lacerot llevaron incluso a Mercedes algunos taxis. Año 1948. A la empresa Bomio le sucedió desde agosto de 1948 la empresa OMSA, Ómnibus Mercedes Sociedad Anónima, establecida por Acciones después de una asamblea en el centro uruguayo. Comenzó con 6 autobuses Chevrolet con motor diésel y continuó avanzando hasta contar con 11 autobuses, contando además con una subvención de la Intendencia. Año 1970. La Intendencia Municipal de Soriano adquiere varias unidades Mercedes-Benz. Se mantuvieron por largos años operativas en las líneas 2, 3 y 4. Luego le sucedieron los hermanos Carminati e Irigoyen, con trayectos más amplios, abarcando los barrios 33 y Artigas. Dice que la gente mira pero no saluda. Ah, no, allá es igual. Allá mira que es exactamente igual. ¿Están grabando con vos? Sí. Año 1994. Lo sucede luego una empresa formada por 2 socios mercedarios, que eran los señores Horacio Chele y Gustavo Velasco, naciendo la empresa Chevel SRL. Como último dato, en el año 2011, Gustavo Velasco, propietario de la empresa Chevel, logró rescatar un hallazgo encontrado a principios de los años 90 en una chacra en una localidad cercana a la ciudad de Durazno. Dicho hallazgo era nada menos que el primer ómnibus Mercedes que había prestado servicio fijo, el famoso Ford T. Había quedado totalmente abandonado luego de décadas y de él solo sobrevivía su chasis semienterrado, el tren delantero, partes de la cabina y el diferencial. Con eso solo, muchísima paciencia e ingenio, se logró, gracias a una fotografía que apareció en un comercio de la zona, la reconstrucción de este icónico vehículo que, si bien data en la base del año 1921, se transformó en ómnibus en el año 1931. Luego de su completa reconstrucción, el viejo vehículo volvió a surcar las calles de la ciudad de Mercedes, ahora como coche histórico, siendo hoy día el ómnibus más antiguo del país en condiciones de servicio.
picar de esto.